La sargento de primera clase Dana Whitfield perdió una pierna mientras desactivaba una bomba y salvaba la vida de 11 hombres. Nunca tuvo intención de contárselo a nadie. Apenas llevaba 6 semanas en sus prácticas de enfermería cuando el cirujano jefe le dijo que era demasiado inestable para sostener un bisturí. Entonces, un estacionamiento de varios niveles se derrumbó a 2 cuadras de urgencias, y algo debajo de su pantalón médico recordó exactamente cómo moverse bajo fuego. Si alguna vez alguien te ha subestimado sin siquiera preguntarte por todo lo que has sobrevivido, quédate hasta el final, dale like, cuéntame desde qué ciudad nos escuchas y suscríbete. Bienvenido a Emergency 911 Stories. El Dr. Marcus Aldrich nunca levantaba la voz. No lo necesitaba. Estás cojeando otra vez, Whitfield. Dana mantuvo la mirada fija en el expediente que llevaba entre las manos. Estoy bien, doctor. Eso dijiste ayer. Él bajó la mirada hacia su pierna, de la misma forma en que observaba un resultado de laboratorio cuando ya sabía que algo estaba mal. Este es un centro de trauma de nivel 1, no una clínica de rehabilitación. A su alrededor, el área de urgencia seguía funcionando a su ritmo habitual. Nadie levantó la mirada. Nunca lo hacían cuando Aldrich comenzaba a meterse con la nueva practicante. Dana Whitfield tenía 33 años, medía alrededor de 1.68 metros y llevaba el cabello oscuro recogido, aunque algunos mechones siempre terminaban escapándose detrás de su oreja. Usaba un uniforme médico azul cobalto que apenas tenía 6 semanas, pero ya se había suavizado de tantas lavadas. Una cicatriz recorría su mandíbula, recuerdo de la metralla que le había abierto la piel 11 años atrás. Nadie preguntaba por eso tampoco. «Puedo seguir el ritmo», dijo ella. «¿De verdad puedes?» Aldrich ni siquiera lo dijo como una pregunta. Volvió a mirar su tableta, como si ella ya hubiera dejado de interesarle. Dana había aprendido a no discutir con hombres como él. Discutir atraía miradas, y las miradas eran precisamente lo que no podía permitirse. Caminó hacia el almacén de suministros al final del pasillo, más despacio de lo que quería. Su forma de andar era apenas diferente, algo que solo un ojo entrenado habría notado. Su pierna derecha terminaba unos 15 centímetros debajo de la rodilla. La prótesis oculta bajo el pantalón médico estaba fabricada con fibra de carbono y silicona. Había sido ajustada para caminar, no para hacer las cosas que ella le exigía en el pasado. Dana había construido su nueva vida alrededor de una verdad que simplemente había decidido no contar. Nadie en el Hospital General del Condado sabía que la sargento de primera clase Dana Whitfield había pasado 9 años en la compañía 707 de desactivación de explosivos. 3 despliegues. Y un artefacto explosivo secundario que le había quitado una pierna, pero había permitido que 6 de sus compañeros siguieran respirando. Había cambiado el traje antibombas por un uniforme médico porque quería volver a usar sus manos para salvar vidas. Lo que nunca imaginó fue que la parte más difícil sería ocultar lo buenas que seguían siendo esas manos. Whitfield. Una residente llamada Priya asomó la cabeza por la puerta del almacén. La habitación 4 necesita suministros. Aldrich comienza sus rondas en 10 minutos. Voy. Dana tomó gasas, solución salina y una caja nueva de guantes. Sus manos se movían rápidas y seguras, incluso cuando su pierna no podía hacerlo. Reabasteció la habitación 4 en 90 segundos, más rápido que cualquier otro practicante del piso. Y nadie lo notó, porque nadie estaba mirando sus manos. Todos estaban mirando cómo caminaba. En la estación de enfermería, Priya bajó la voz. Ha sido así contigo desde tu segunda semana. No dejes que te afecte. No me afecta. Pero sí le afectaba un poco. No porque Aldrich estuviera equivocado sobre su cojera, sino porque estaba completamente convencido de conocer toda su historia después de observarla desde unos cuantos metros de distancia. Las rondas comenzaron exactamente a las 10. Aldrich caminaba por el pasillo como un hombre inspeccionando tropas. Hablaba con el tono de alguien que sabía que todos los practicantes querían su aprobación, aunque ninguno estuviera dispuesto a admitirlo. Se detuvo frente a Dana sin siquiera mirar su expediente. Dime el protocolo de tratamiento para un neumotórax. Atención. Ella respondió sin vacilar. Con precisión. Con lenguaje clínico.
Las mismas palabras que había utilizado dentro de helicópteros de evacuación médica, en medio del fuego enemigo, más veces de las que podía recordar. La boca de Aldrich se torció ligeramente, sin mostrar ninguna impresión. Correcto. Aunque dudo que pudieras hacerlo bajo presión real. Sus ojos bajaron brevemente hacia la pierna de Dana. Algunos no tenemos el lujo de necesitar una mañana tranquila para demostrar de que somos capaces. Priya apretó la mandíbula a su lado. Dana no dijo nada. A 4 pisos de altura y 2 cuadras de distancia, un equipo de mantenimiento inspeccionaba varias grietas en una columna de soporte dentro del estacionamiento de la calle Besford. Nadie en urgencias lo sabía todavía. No lo sabrían hasta 11 minutos después. Dana terminó sus rondas y revisó los signos vitales de la habitación 6. Entonces sintió aquella vieja sensación en el pecho. La misma que, años atrás, le advertía que algo estaba a punto de salir mal incluso antes de que la radio lo confirmara. Se dijo que no era nada. 6 años viviendo como civil deberían haber apagado aquel instinto. Pero no lo habían hecho. Nunca lo hicieron. Dana había pasado su primera semana en el Hospital General observando esos pequeños detalles que separaban a un médico que confiaba en su equipo de uno que simplemente lo toleraba. Aldrich pertenecía firmemente a la segunda categoría. Recordaba los nombres cuando le resultaban útiles y olvidaba los rostros cuando dejaban de serlo. Al final del pasillo, una madre joven mecía a un niño pequeño con fiebre. Dana se agachó para tomarle la temperatura sin que nadie se lo pidiera y le habló en voz baja y tranquila hasta que el llanto se convirtió en pequeños hipidos. «Eres buena con los niños», dijo Priya, observándola desde el escritorio. «He tenido mucha práctica calmando a la gente en situaciones difíciles». Dana no dio más explicaciones y Priya, para su crédito, tampoco insistió. A media mañana, Urgencias había entrado en una de esas pausas habituales que, en lugar de relajar a Dana, siempre le tensaban los hombros. El silencio nunca había significado seguridad. No durante 9 años de despliegues. Sin darse cuenta, comenzó a mirar las salidas. Viejas costumbres tan arraigadas que ya ni siquiera parecían decisiones conscientes. Aldrich volvió a cruzarse con ella cerca de las máquinas expendedoras, con la tableta en la mano y sin apenas reducir el paso. «Whitfield, en mi oficina tengo una carpeta sobre entrenamiento correctivo de la marcha, por si te interesa. No tiene nada de malo necesitar un poco de apoyo extra. Aprecio la intención. Lo digo con buena intención», añadió él, con el tono de un hombre que jamás había considerado que para ser amable primero había que escuchar. Dana no respondió. Había aprendido que la forma más rápida de perder una discusión con cierto tipo de hombre era intentar ganarla con palabras. Todavía no sabía que el momento que cambiaría todo estaba a 11 minutos de distancia. A las 10:47, el edificio ubicado a unos 275 metros de la entrada de ambulancias soltó un crujido tan fuerte que hizo vibrar las ventanas del tercer piso. La primera alerta llegó desde la propia calle Besford. «Falla estructural», informó el despacho. La plataforma superior del estacionamiento se derrumbó parcialmente. Número desconocido de personas atrapadas. Posible tubería de gas dañada bajo los cimientos. Todo el cuerpo de Dana quedó inmóvil y alerta, exactamente como antes, cuando una llamada de emergencia llegaba por radio durante una misión. «Todo el personal a la zona de ambulancias», gritó la enfermera encargada. Múltiples pacientes en camino. 6 minutos. Aldrich pasó junto a Dana sin siquiera mirarla. «Whitfield, quédate con tareas ligeras. Reabastece suministros y observa». Ella no respondió. Ya se dirigía al almacén, reuniendo kits de trauma con unas manos que habían dejado de temblar muchos años atrás. La primera ambulancia llegó a las 10:53. Luego la segunda. Y después la tercera. Las puertas de la zona de ambulancias se abrían de golpe entre oleadas de ruido, sangre y gritos. Las camillas venían cubiertas de polvo de concreto. El brazo de un hombre colgaba en un ángulo imposible. «Múltiples lesiones por aplastamiento», gritó un paramédico. «Todavía hay gente atrapada en el nivel inferior. La estructura sigue inestable. Bomberos no puede entrar hasta que los ingenieros autoricen el acceso».
Dana contó a los pacientes de la misma manera en que antes contaba bajas. Rápido. En silencio. Haciendo el tri mentalmente antes de que alguien le asignara una tarea. 12 confirmados. 2 críticos. 1 con la vía aérea comprometida. Un trabajador de la construcción tenía la mandíbula inflamándose rápidamente, cerrándole la garganta frente a sus ojos. El primero, dijo Dana antes de poder detenerse. Aldrich giró de golpe hacia ella. ¿Perdón? Su vía aérea se está cerrando. Necesita atención ahora, no después del papeleo de Tri. Su voz no tembló. No había temblado durante 9 años en lugares mucho peores que aquella sala. Aldrich entrecerró los ojos, pero los niveles de oxígeno del paciente ya estaban cayendo en el monitor. Y hasta él sabía leer un monitor. Bahía 3. Muévanlo. Dana se puso en marcha. Priya avanzó a su lado empujando el carro de Paroy. Durante un instante, ambas trabajaron con un ritmo que casi parecía el de una unidad. Casi como aquella confianza que Dana había tenido con su antiguo equipo, antes de cambiarlo todo por una identificación que decía practicante. El trabajador de la construcción se llamaba Rey Delgado. Tenía 46 años. Su vía aérea se había cerrado por la inflamación provocada por la inhalación de humo y su saturación de oxígeno estaba cayendo por debajo del 85%. No había una vía clara para intubarlo. No puedo pasar por la inflamación, murmuró el médico tratante. Necesitamos cirugía. Están a 6 minutos, dijo Priya, revisando su teléfono. No tiene 6 minutos. Las manos de Dana ya se estaban moviendo antes de que su mente terminara de procesar la idea. Se puso los guantes de golpe y tomó el kit de emergencia para vía aérea. 9 años de entrenamiento no pedían permiso. Simplemente aparecían cuando hacían falta. Yo puedo hacerlo, dijo. La habitación quedó en silencio durante exactamente un segundo. Ese tipo de silencio que parece tener peso. Eres una practicante, dijo Aldrich, pronunciando cada palabra con cuidado, y no estás autorizada para realizar una cricotiroidotomía en mi sala de urgencias. Va a morir antes de que llegue el equipo quirúrgico. Hazte a un lado, Whitfield. La alarma de oxígeno de Rey Delgado comenzó a sonar con fuerza. Una advertencia aguda atravesó toda la sala. Sus labios empezaban a ponerse azules en las orillas. Y en algún lugar detrás de Dana. Dana era consciente de su propia pierna, de cómo su peso se había desplazado sin pensarlo hacia la prótesis, firme, bloqueada, exactamente como solía hacerlo cuando un equipo necesitaba que tuviera las manos libres y una postura imposible de mover. Era un detalle mecánico pequeño, una configuración que casi nunca utilizaba fuera de situaciones controladas, pero su cuerpo había tomado la decisión antes que ella. Priya también lo notó. Algún instinto le decía que algo había cambiado en la mujer que estaba de pie a su lado, aunque no habría sabido explicar exactamente qué. Dana había dejado de parecer una practicante insegura sobre sus propios pies. De repente parecía, de manera inconfundible, alguien que llevaba mucho tiempo de pie en lugares exactamente así de ruidosos. No retrocedió. Con todo respeto, señor, en unos 90 segundos esta decisión dejará de ser suya. El rostro de Aldrich se encendió con algo que no era exactamente enojo, pero tampoco miedo. Miró el monitor. Luego la miró a ella. Hazlo, dijo. Si te equivocas, se acabó para ti aquí. Dana localizó la membrana cricotiroidea con los dedos, tal como la habían entrenado para encontrarla prácticamente a ciegas, bajo fuego enemigo, dentro de un vehículo sacudiéndose mientras alguien gritaba a su lado. Hizo una incisión horizontal de aproximadamente 1,5 centímetros. Limpia. Precisa. Segura. El siseo del aire entrando nuevamente a los pulmones de Rey Delgado fue, por un instante, el único sonido en la habitación. Está subiendo, dijo Priya en voz baja, casi sin creerlo. 88, 91. Dana soltó el aire lentamente, manteniendo el control. A su alrededor, nadie se movía. Aldrich observaba sus manos como si las estuviera viendo por primera vez. Priya se quitó los guantes sin dejar de mirar a Dana, con una expresión que mezclaba alivio y confusión. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Entrenamiento, respondió Dana. Era verdad. Y,
Al mismo tiempo, no explicaba absolutamente nada. Aldrich permaneció completamente inmóvil al pie de la cama, observando cómo los números del monitor subían poco a poco hacia niveles que significaban que Rey Delgado iba a sobrevivir. No le dio las gracias. Simplemente miró sus manos. Después su rostro. Como un hombre que estaba recalculando una cifra que había dado por definitiva. Eso fue imprudente, dijo finalmente. Funcionó. Con todo respeto, doctor, esperar 6 minutos una valoración quirúrgica mientras un hombre se asfixiaba frente a nosotros no era precaución. Era burocracia con un cadáver a punto de aparecer. Antes de que Aldrich pudiera responder, una segunda oleada de ambulancias entró en la zona de urgencias. Las sirenas se mezclaron unas con otras, tragándose cualquier cosa que él hubiera estado a punto de decir. Entonces, el radio de la estación de enfermería crepitó. Urgente. Era una voz que no pertenecía al departamento de bomberos. Hospital General del Condado, atención. Se confirma presencia de gas debajo de la estructura de Besford. Necesitamos a alguien que entienda riesgos de explosivos a nivel de cimentación antes de mandar nuevamente a Cruz. Repito, necesitamos COD. Todo el cuerpo de Dana se enfrió. Y no tenía nada que ver con miedo. Durante un momento, nadie en urgencia se movió. La palabra EOD, desactivación de explosivos, quedó suspendida en el aire como si hubiera salido de una película equivocada. Sonaba absurda dentro de un hospital. Absurda entre gasas y camillas. Aldrich frunció el ceño mirando el radio. Ese es problema de bomberos. Hay una línea de gas debajo de una estructura comprometida, respondió la enfermera encargada mientras leía la información en su pantalla. Dicen que necesitan a alguien capaz de determinar si existe riesgo de una explosión o un segundo colapso antes de enviar nuevamente al personal para sacar a los sobrevivientes atrapados. Dana permaneció completamente quieta. Todavía tenía sangre de Rey Delgado en los guantes. Y sintió 9 años de silencio cuidadosamente protegido presionándole el pecho desde adentro. Todavía había personas atrapadas bajo aquella estructura. Ella misma había escuchado al paramédico decirlo. Un nivel más abajo. Estructura inestable. Número desconocido de personas. Dana se quitó los guantes. Necesito 5 minutos. ¿Para qué? La voz de Aldrich tenía ahora un filo distinto. Ya no era la irritación que mostraba para impresionar a los demás. Era verdadera. Acabas de realizar un procedimiento sin autorización. No vas a salir de mi sala de urgencias. No estoy abandonando urgencias. Voy a salvar a las personas a las que bomberos y rescate todavía no pueden llegar. Eres enfermera. Soy practicante, lo corrigió ella con calma. Desde hace 6 semanas. Hizo una pausa. Antes de eso, pasé 9 años desactivando exactamente el tipo de artefactos que podría haber debajo de ese estacionamiento. Las palabras cayeron en la habitación como si tuvieran peso físico. Priya entreabrió la boca. Un residente que estaba cerca de la puerta dejó de escribir. Aldrich parpadeó. Por primera vez en toda la mañana, su expresión de seguridad se quebró de verdad. ¿Qué acabas de decir? Compañía 707 de EOD. Primero sargento de personal. Después, sargento de primera clase. 3 despliegues. Dana se subió unos centímetros la pierna derecha del pantalón. Solo lo suficiente para mostrar la línea donde la piel terminaba y comenzaba la fibra de carbono. Perdí esta pierna mientras desactivaba un segundo artefacto que habría matado a 6 miembros de mi equipo. Lo miró directamente a los ojos. No vine aquí para demostrar nada. No quería demostrar nada con eso. Vine aquí porque quería salvar personas con mis propias manos, en lugar de limitarme a mantenerlas con vida desde algún lugar lejano. La sala de urgencias quedó casi completamente en silencio. Los monitores seguían pitando al fondo, como si fueran lo único que todavía se atrevía a hacer ruido. Eso no es posible, dijo Aldrich, aunque su voz ya había perdido toda seguridad. Cojeas. Has cojeado desde tu primera semana. Las prótesis no son mágicas. Están calibradas para caminar, no para pasar turnos de 8 horas de pie en el piso de un hospital. Se mueve. La ajusto. Yo nunca dije que estuviera bien.
Usted simplemente decidió lo que significaba sin molestarse en preguntar. El radio volvió a crepitar, esta vez con mayor urgencia. Hospital General del Condado, repito. Solicitamos un especialista. ¿Hay alguien en el lugar con experiencia en desactivación de explosivos? Estamos perdiendo tiempo. Dana miró a la enfermera encargada. Comunícame con ellos. Whitfield, yo soy tu médico supervisor, dijo Aldrich. No tienes autorización para salir de este edificio. Entonces despídame después. Ella ya caminaba hacia la puerta. La adrenalina agudizó cada uno de sus sentidos, igual que antes de salir a una misión. Los colores parecían más intensos. Los sonidos se separaban entre los que importaban y los que no. Ahora mismo hay personas debajo de esa estructura a las que no les importa cuál sea mi puesto. Priya la tomó del brazo junto a la puerta. No para detenerla, sino para colocarle un radio en la mano. Canal 4. Comando de bomberos. Gracias. Afuera, el aire estaba cargado de polvo de concreto y humo de diésel. Las ambulancias seguían llegando. Los bomberos se desplazaban en filas cerradas y controladas alrededor de una estructura que se inclinaba de una forma inquietante contra el horizonte. Un jefe de batallón vio sus uniformes médicos azul cobalto y comenzó a hacerle señas para que retrocediera. Señora, esta es una zona activa. Necesita. Sargento de primera clase Dana Whitfield, compañía 707 de EOD, retirada. Su central pidió a alguien con experiencia en desactivación de explosivos. Lo miró directamente. Esa soy yo. La expresión del jefe cambió de inmediato. El escepticismo profesional se transformó en algo mucho más urgente. ¿Es enfermera? Ahora mismo soy ambas cosas. Necesito hablar con quien evaluó esa fuga de gas y lo necesito en los próximos 30 segundos, porque la oportunidad para sacar a esos sobrevivientes antes de que ocurra un segundo incidente se está cerrando. El jefe no discutió. Durante una emergencia, las personas que hablan como si supieran exactamente lo que están haciendo reciben unos cuantos segundos de confianza antes de que alguien compruebe sus credenciales. Y Dana había pasado 9 años aprendiendo deliberadamente a hablar de esa manera. Un ingeniero la recibió junto a la cinta de seguridad, con una tableta en la mano. Le mostró una transmisión en vivo de una cámara robótica que habían bajado hacia la sección derrumbada. Varillas de acero retorcidas. Una tubería de gas rota que soltaba un silbido tenue junto a una viga de soporte caída. Y 2 voces que pedían ayuda débilmente desde algún punto de la oscuridad. Dana estudió la imagen durante 4 segundos. Los mismos 4 segundos que antes se permitía para observar un artefacto antes de decidir cómo acercarse. Esa no es una fuga estable, dijo. El gas se está acumulando lentamente dentro de una bolsa con ventilación limitada. Si entra un equipo de rescate con cualquier herramienta que produzca una chispa, no van a tener un simple incendio estructural. Señaló la pantalla. Van a provocar un segundo colapso que se llevará a todos los que todavía estén cerca de esa columna. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Dana ya se estaba recogiendo el cabello con más fuerza. Su espalda se enderezó adoptando una postura que nadie en urgencias le había visto jamás. Con cuidado. Hizo una pausa. Y yo voy a entrar con ustedes. Detrás de ella, Aldrich la había seguido hasta la calle. Su bata blanca comenzaba a cubrirse de polvo mientras permanecía junto al límite de seguridad, observando cómo todas las certezas que tenía sobre Dana se desmoronaban frente a sus ojos. Whitfield, regresa adentro. Este no es tu trabajo. Dana volteó hacia él. Fue mi trabajo durante 9 años, doctor. Solo que entonces no llevaba uniforme médico. El jefe de batallón miró primero a Aldrich y después a Dana. ¿Tienes credenciales de EOD que pueda verificar? Compruébelo. Compañía 707 de EOD, Fort Campbell. Pida mi expediente de baja. Pida mis condecoraciones. Su voz no aumentó de volumen. Nunca había sido necesario. O puede esperar los 6 minutos que tardará la verificación mientras esa bolsa de gas continúa creciendo y después explicarle a 2 familias por qué decidió esperar. El jefe tomó el radio. Habló rápidamente y confirmó un nombre y una unidad con alguien del puesto de mando. La verificación tardó 90 segundos.
Parecieron 10 veces más. Finalmente, bajó el radio. Confirmado. Algo parecido al asombro atravesó el tono profesional de su voz. Corazón púrpura. Estrella de bronce con distintivo al valor. La miró. Tiene autorización. Aldrich no dijo nada. Por primera vez desde que Dana lo conocía, no tenía absolutamente nada que decir. Necesito un equipo de entrada para atmósferas con poco oxígeno, herramientas que no produzcan chispas si su unidad de ingeniería cuenta con ellas, y a alguien lo bastante pequeño para atravesar el hueco que encontró la cámara, dijo Dana. Ya estaba examinando la estructura derrumbada con la mirada fría y calculadora de alguien que veía un campo de batalla en lugar de un estacionamiento. Esa persona soy yo. Volvió a observar la abertura. Soy la persona capacitada más pequeña en esta escena que entiende exactamente lo que esa bolsa de gas puede provocar. Hacer bajo presión. Un joven bombero que estaba cerca de la cinta de seguridad la miró como si de pronto le hubieran salido dos cabezas. ¿Usted es la enfermera que acaba de hacer lo de la vía aérea en urgencias? También soy la sargento que pasó 9 años haciendo este tipo de trabajo. Dana no apartó la vista de la transmisión de la cámara. Las dos cosas son ciertas. Y ahora mismo no tengo tiempo para explicar cómo. El jefe la observó durante un segundo más. Fue esa pausa particular de un hombre que intenta medir la seguridad de una desconocida contra el precio de que esté equivocada. Entonces tomó la decisión que, tarde o temprano, todo buen comandante de incidentes debe tomar basándose únicamente en su instinto. Consíganle un arnés. No puedo autorizar que una enfermera fuera de servicio entre en una zona de riesgo activa, dijo el jefe, aunque su tono dejaba claro que ya sabía que terminaría haciéndolo. No estoy fuera de servicio. Dana lo miró. Estoy exactamente donde tengo que estar. Solo que no haciendo el trabajo que me asignaron esta mañana. Un joven bombero llegó corriendo con un arnés y una lámpara para la cabeza. Sus manos se movían rápidas y con experiencia. Sargento, tenemos 2 voces confirmadas abajo. Un trabajador de mantenimiento y un repartidor quedaron atrapados cuando se dio la plataforma superior. Son unos 12 metros por la abertura. Todo el trayecto es inestable. Muéstrame otra vez la imagen de la cámara. Dana se agachó junto al borde del derrumbe. El polvo comenzó a cubrir sus uniformes azul cobalto mientras estudiaba la estructura retorcida frente a ella con la misma concentración fría que alguna vez dedicaba a un artefacto conectado a una puerta. Aldrich la observaba desde la cinta de seguridad, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Y, por primera vez, no estaba actuando para nadie. Simplemente observaba. Esa viga está soportando más peso del que debería, dijo Dana. Si entro por el lugar equivocado, se mueve y toda esa cavidad puede colapsar alrededor de quienes están atrapados. Si entro correctamente, puedo liberar el gas de forma manual antes de que el equipo de rescate mueva a alguien. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 minutos. Tal vez menos. Dana miró una sola vez hacia el hospital. Hacia las puertas de urgencias. Priya estaba ahí, observándola con una mano apoyada sobre el pecho. Después Dana volvió la mirada hacia Aldrich. Cuando regrese, puede escribir todos los reportes que quiera sobre lo que pasó hoy. Pero ahora mismo hay 2 personas muriendo debajo de ese estacionamiento y soy la única persona en esta calle que ha hecho algo así antes. Aldrich tragó saliva. Ve, dijo. La palabra salió más áspera de lo que pretendía. Priya había seguido todo el movimiento hasta afuera sin que nadie lo notara. Ahora estaba al borde de la multitud reunida detrás de la cinta de seguridad, con el teléfono olvidado entre las manos. Observó a Dana revisar las hebillas del arnés 2 veces. Y después una tercera. De la misma manera en que alguien revisa algo que ha comprobado miles de veces antes, en condiciones mucho peores. ¿De verdad va a bajar ahí?, dijo Priya en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. ¿De verdad va a bajar?, confirmó el joven bombero junto a ella, todavía con la voz de alguien que no terminaba de procesar los últimos 10 minutos de su vida. Dana enganchó el arnés. Revisó el equipo de herramientas que no producían chispas con unas manos que se habían vuelto completamente tranquilas y profesionales. Y comenzó a descender por la abertura entre el concreto. Su mundo volvió a reducirse, como siempre ocurría antes.
Polvo. Metal crujiendo en algún punto cercano. El olor agrio del gas volviéndose más fuerte mientras descendía. Desde abajo llegó una voz ronca pidiendo ayuda. Ya ni siquiera parecían palabras. Era el lenguaje puro del miedo. «Voy hacia ustedes», respondió Dana con voz baja y firme. «Quédense quietos. No toquen nada de metal que tengan cerca». Unos 12 metros hacia el interior, encontró la viga de la que el jefe le había advertido. Colgaba en un ángulo que le hizo acelerar el pulso. Y eso a pesar de 9 años de entrenamiento enseñándole que su pulso no debía importar. Dana encontró la tubería de gas con las manos, exactamente donde la imagen de la cámara había indicado. Entonces comenzó el trabajo lento y cuidadoso de liberar la presión sin provocar una sola chispa. Una chispa que podía terminar con todo en un instante. En algún lugar por encima de ella, sin que Dana pudiera verlo, Marcus Aldrich permanecía al borde de aquel agujero en la tierra. Y finalmente comprendía que era exactamente aquello que había pasado 6 semanas llamando inestabilidad. El trabajador de mantenimiento se llamaba Félix. El repartidor tenía 19 años. Prácticamente seguía siendo un muchacho. Su tobillo estaba atrapado debajo de una losa de concreto que parecía no haber terminado de caer por completo. Dana llegó hasta ambos en menos de 6 minutos. Respiraba superficialmente debido al gas que espesaba el aire, moviéndose con la precisión deliberada y económica de alguien que había hecho exactamente ese trabajo en lugares con mucha menos luz y mucho más peligro. «Hola», dijo mientras se agachaba junto al joven. Su voz se volvió suave, de una manera que casi nunca se escuchaba dentro de urgencias. «¿Cómo te llamas?» «Marcus», logró responder él entre dientes apretados. «Marcus, necesito que respires despacio y que permanezcas completamente quieto. Voy a liberar tu tobillo, pero necesito que confíes en mí por completo durante unos 90 segundos. ¿Puedes hacerlo?» Él asintió. Tenía los ojos muy abiertos y vidriosos por el dolor y el miedo. Dana comenzó a trabajar rápidamente, colocando un soporte debajo de la losa. Redistribuyendo el peso con el mismo instinto que años atrás le indicaba exactamente dónde colocar una mano debajo de un artefacto inestable. Félix ayudaba en lo que podía, aunque su propio brazo sangraba abundantemente. Sin apartar la vista del tobillo del muchacho, Dana le puso una compresa en la mano. «Presiona con todas tus fuerzas». «¿Eres doctora?», preguntó Félix, con la voz tensa. «Algo parecido». El concreto se desplazó poco más de 1 centímetro. Fue suficiente para que todos los rescatistas que estaban arriba guardaran silencio en el radio. Dana sintió la vibración a través de su prótesis antes de escucharla. Era una resonancia que su cuerpo había aprendido a interpretar con la misma claridad que un idioma. «Tenemos quizá 90 segundos antes de que vuelva a moverse», avisó por radio. «Necesito que aseguren ese soporte ahora». El bombero que estaba arriba bajó el último refuerzo con rapidez y precisión. Dana lo guió hasta su posición. Sintió como el peso dejaba de presionar el tobillo del muchacho y, en el instante en que quedó libre, lo sacó con un solo movimiento controlado. «Lo tengo», avisó. Marcus subiría primero. Lo aseguraron al arnés y Dana sostuvo su mano hasta que la cuerda de rescate se tensó y comenzó a elevarlo hacia una luz del día que, por la expresión de su rostro, él ya no estaba seguro de volver a ver. Después, Dana se volvió hacia Félix. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre. Ella colocó un torniquete con unas manos que no dudaron ni una sola vez. «Vas a estar bien», le aseguró. «He atendido cosas peores que esto en lugares mucho menos amigables». «¿Dónde?» «Pregúntame algún día tomando un café». «Ahora no». Félix soltó una pequeña risa incrédula que terminó convirtiéndose en una mueca de dolor. «Eres una enfermera bastante extraña. No tienes idea». Por encima de ellos, las conversaciones por radio se habían vuelto tensas y cortantes. Ese tono particular que utilizan los profesionales cuando intentan no sonar tan preocupados como realmente están. Dana lo reconoció al instante. Había pasado años al otro lado de conversaciones exactamente así, esperando en una línea mientras alguien a quien no podía ver decidía si el suelo debajo de sus pies estaba a punto de moverse. Terminó de asegurar a Félix al arnés. Comenzaron a elevarlo.
Y solo cuando ambos sobrevivientes estuvieron fuera de peligro, Dana volvió su atención hacia la tubería de gas que seguía silbando suavemente junto a la viga rota. La concentración de gas había aumentado durante el tiempo que tardó en liberar a los dos hombres. Calculó que tenía aproximadamente 4 minutos antes de que la presión volviera irrelevante cualquier otro plan. «Jefe, necesito que todos retrocedan otros 15 metros», dijo por radio. «Voy a liberar manualmente la línea principal. Si algo sale mal, quiero distancia entre el radio de la explosión y sus equipos». Copiado, Whitfield. ¿Existe riesgo para ti? Siempre existe riesgo para mí. Hizo una pausa. Ese es el trabajo. Dana comenzó a trabajar sobre la válvula con la misma precisión tranquila que años atrás le había valido una estrella de bronce al valor y un expediente de baja lleno de reconocimientos que nadie, al regresar a casa, se había molestado en preguntarle si quería mostrar. El gas comenzó a salir en un flujo controlado y cada vez más débil, redirigido lejos de la zona de escombros donde una sola chispa podía provocar el desastre. 4 minutos se convirtieron en 3. 3 se convirtieron en 1. Finalmente, la línea quedó en silencio. «La presión está bajando», informó el ingeniero desde la superficie. Su voz se quebró de alivio. Lo hizo. De verdad lo hizo. Dana cerró por completo la válvula. La revisó 2 veces, por costumbre. Y solo entonces se permitió soltar el aire que parecía llevar conteniendo desde el instante en que escuchó la palabra gas por aquel radio. Cuando finalmente volvió a subir hacia la luz del día, estaba cubierta de polvo. Había sangre sobre sus uniformes médicos, y no toda era suya. Toda la calle había quedado en silencio. Un silencio extraño. Casi reverente. Los bomberos que 10 minutos antes gritaban órdenes simplemente permanecieron inmóviles, observándola mientras salía del borde del derrumbe. Alguien entre la multitud comenzó a aplaudir. Primero suavemente. Después se unieron otras 2 personas. Luego una docena. De esa manera en que los aplausos comienzan antes de que alguien haya decidido conscientemente que deberían comenzar. Dana apenas se dio cuenta. Todavía estaba escuchando esos pequeños sonidos que su cuerpo había aprendido a registrar automáticamente después de una operación controlada. El acomodo de los escombros. La ausencia de nuevos movimientos en la estructura detrás de ella. Marcus Aldrich era quien estaba más cerca de la cinta de seguridad. Y por primera vez desde que Dana lo conocía, no quedaba absolutamente nada de arrogancia en su rostro. «Sargento Whitfield», dijo. El rango no sonó extraño en su boca, como Dana había imaginado. Sonó más bien como una disculpa que todavía no sabía cómo terminar. Detrás de él, 3 vehículos del ejército llegaron por la calle con las luces encendidas. Un capitán ya estaba bajando del primero antes de que el vehículo terminara de detenerse. Cruzó la cinta de seguridad sin esperar permiso. Sus botas levantaron polvo mientras avanzaba directamente hacia Dana. La miraba con esa intensidad particular de alguien que había pasado la última hora escuchando comunicaciones por radio que apenas podía creer. «Sargento de primera clase Whitfield». Se detuvo frente a ella. Se enderezó. Y levantó la mano en un saludo militar tan firme y preciso que parecía capaz de cortar vidrio. «Capitán Reyes, 52º EOD. Recibimos la solicitud de apoyo para desactivación de explosivos y escuchamos su nombre por radio». Miró sus uniformes médicos cubiertos de polvo. No esperaba encontrarla vestida de enfermera. Dana devolvió el saludo militar por puro reflejo, producto de 9 años de costumbre, antes incluso de darse cuenta de que lo estaba haciendo. A su alrededor, bomberos y paramédicos se quedaron inmóviles, observando el intercambio con una mezcla de confusión y asombro. «Es una larga historia, capitán. Me gustaría escucharla. El mando va a querer tu evaluación sobre esa bolsa de gas antes de autorizar que despejemos el resto de la estructura». Él miró sus uniformes azul cobalto, cubiertos de polvo y sangre, y después volvió a mirarla a los ojos. «También van a querer saber por qué una de las mejores especialistas del ejército en despeje estructural está trabajando el turno nocturno en una sala de urgencia civil. En realidad es el turno de día». Reyes casi sonrió. Casi. Detrás de él, otros 2 soldados descargaban equipo del segundo vehículo. Uno de ellos,
Un especialista más joven con la cabeza rapada y una placa con el apellido Oai, se detuvo a mitad del paso cuando reconoció el rostro de Dana Whitfield. Sus ojos se abrieron. Sargento Whitfield. Corrió hacia ella con la incredulidad marcada en cada gesto. Hice mi primera rotación bajo su mando en Campbell. Usted es la razón por la que todavía tengo las dos manos. El ejército es pequeño, respondió Dana. Y algo dentro de su pecho se relajó por primera vez en toda la mañana. No tanto. Después de su baja desapareció por completo. Nadie sabía dónde había terminado. Fui exactamente a convertirme en lo que siempre dije que quería ser. Solo que no anduve presumiendo mi currículum. Aldrich dio un paso al frente. Era evidente que intentaba recomponerse. Tenía la postura de un hombre que había pasado toda su carrera acostumbrado a ser la persona más impresionante de cualquier habitación y que acababa de ver esa certeza derrumbarse más rápido que el estacionamiento detrás de él. Sargento Whitfield, dijo nuevamente, esta vez con voz más baja. Le debo una disculpa. Hizo una pausa. Varias, en realidad. Le debe más a Rey Delgado, a Félix y a un muchacho de 19 años llamado Marcus que a mí, respondió Dana sin crueldad. Yo fui la que pudo salir caminando de aquí con un título. Ellos fueron los que estuvieron a punto de no salir caminando en absoluto. Aldrich bajó ligeramente la mirada. La juzgué antes de conocer una sola cosa verdadera sobre usted. Juzgó una pierna, doctor. Dana sostuvo su mirada sin pestañear, de la misma manera en que había aprendido a mirar a hombres de mayor rango cuando sabía que estaban equivocados. Nunca se molestó en preguntar qué había hecho esa pierna antes de resultar herida. Aldrich permaneció en silencio. De todos modos, no es un error médico, continuó Dana. Solo es un error humano. Hizo una pequeña pausa. Y tuvo 6 semanas para darse cuenta. Aldrich aceptó las palabras sin discutir. Y eso le dijo a Dana más sobre él que cualquier cosa que hubiera dicho durante toda la mañana. Durante la siguiente hora, la escena fue adoptando esa calma particular que aparece después de un desastre que terminó con sobrevivientes en lugar de cadáveres. Rey Delgado estaba estable en recuperación y su voz ya comenzaba a regresar. Marcus, el repartidor, estaba en cirugía por la lesión del tobillo. Los médicos esperaban que volviera a caminar en unos meses. Félix conservaría el brazo gracias a un torniquete colocado por unas manos que habían detenido hemorragias mucho peores en lugares mucho menos compasivos. El capitán Reyes encontró a Dana cerca de la entrada de ambulancias mientras cargaban el último equipo. Por si sirve de algo, dijo, el mando ya está hablando de crear un puesto de enlace. Dana levantó una ceja. ¿Qué tipo de puesto? Alguien que entienda tanto medicina de trauma como riesgos estructurales y explosivos. Integrado con los equipos civiles de primera respuesta para situaciones exactamente como la de esta mañana. Me gusta trabajar en urgencias. Nadie está pidiendo que lo dejes. Reyes la observó. Te vi manejar esa vía aérea 10 minutos antes de verte descender hacia una bolsa de gas. Ese conjunto de habilidades no es algo que el ejército quiera volver a perder de vista. Yo nunca lo perdí. Dana bajó la mirada por un instante. Simplemente dejé de mostrarlo. Tal vez sea momento de volver a hacerlo. Ella lo miró. No por nosotros, continuó Reyes. Por el próximo Rey Delgado que necesite que ambas partes de ti estén en la misma habitación. Sacó una tarjeta. Puedes conservar lo que construiste aquí. Trabajar como consultora cuando te necesitemos y seguir siendo enfermera el resto del año. Le extendió la tarjeta. Lo mejor de lo que construiste aquí y lo mejor de lo que dejaste atrás. Dana tomó la tarjeta. Piénsalo. Está bastante claro que nunca dejaste de ser ambas cosas. Reyes dio un paso atrás. Tal vez sea momento de dejar de esconder una de ellas. Dana giró la tarjeta entre los dedos. Todavía tenía polvo debajo de las uñas. Pensó en aquellas 6 semanas durante las que todos habían visto su cojera sin que nadie se molestara en preguntar por qué existía. Pensó en la versión de sí misma que había abandonado un traje antibombas con la esperanza de que nadie volviera a necesitar saber quién había sido. Y pensó en el rostro de Marcus cuando le pidió que confiara en ella. En lo fácil que había sido para él hacerlo. Tal vez esconderse nunca había sido la opción más segura.
Tal vez simplemente había sido la más silenciosa. Cuando regresó al hospital, Urgencias ya había vuelto a su caos habitual y controlado. Pero algo en el ambiente había cambiado. Una especie de respeto que no necesitaba expresarse en voz alta. Priya la recibió en la puerta con un uniforme limpio entre las manos y algo en los ojos que se parecía sospechosamente a lágrimas que se negaba a dejar caer. «O te van a despedir o te van a ascender», dijo. «Sinceramente, no tengo idea de cuál de las dos». Dana aceptó el uniforme. «Probablemente ninguna». Miró hacia el pasillo. «Solo voy a seguir siendo las dos cosas, pero ahora en voz alta, en lugar de ser una en público y la otra en silencio». Aldrich la vio regresar a su piso. Y por primera vez desde que Dana había llegado al hospital, no hizo ningún comentario sobre su pierna. Dana Whitfield pasó 6 semanas permitiendo que la certeza de un solo hombre definiera lo que los demás veían cuando la miraban. Y tuvo que derrumbarse un edificio para recordarle que esconder tu fuerza no la hace más pequeña. Solo la vuelve invisible para las personas que podrían necesitarla. La mayoría de nosotros nunca tendremos que desactivar una bomba debajo de una ciudad. Pero casi todos hemos escondido alguna parte de nosotros mismos. La hemos hecho más pequeña para evitar preguntas. Para evitar ser juzgados. Para evitar que alguien nos malinterprete sin siquiera molestarse en conocer la historia completa. La verdad es que la capacidad no siempre llega anunciándose con seguridad. A veces camina con una cojera. A veces permanece en silencio mientras alguien habla por encima de ella en un pasillo. Porque discutir cuesta más de lo que vale. Y porque el momento que realmente importa todavía no ha llegado. Pero tarde o temprano llega. Y cuando llega, lo único que importa es si tus manos todavía recuerdan qué hacer. Dana no regresó al ejército. Pero tampoco abandonó la enfermería. Construyó algo que ninguno de esos dos mundos le había ofrecido por separado. Una vida en la que ambas verdades podían estar en la misma habitación sin que una tuviera que disculparse por la otra. Si existe alguna parte de tu historia que has mantenido pequeña para que nadie tenga que enfrentarse a ella, considera esto un recordatorio. El momento adecuado para que los demás te vean por completo casi nunca pide permiso. Simplemente llega. Y te pregunta si estás listo. Fin. Si la historia de Dana te conmovió, dale like. Cuéntame algo sobre ti que los demás hayan subestimado. Y suscríbete para no perderte la próxima historia de Emergency 911 Stories.